hoy vamos a hacer un pequeño... yo tenía ganas hace tiempo de hacer ese pequeño ejercicio que hace tiempo, valga la redundancia, que no hacía, que es coger un texto, en este caso una entrevista, y analizarla, punto por punto. Así que nos vamos a divertir un rato y supongo que os va a gustar. Como el tema, uno de los temas que está más en boga actualmente es el tema del feminismo, ese nuevo feminismo, con la ley del sí es sí, con el tema trans y tal, yo he encontrado que esa entrevista reúne un poquito globalmente toda esta temática de una forma bastante sintética y por ello la voy a utilizar. Porque iba a grabar algo sobre el sexismo de los juguetes, que ahora ha estado un poquito en primera plana también en los periódicos, y va a hacer un análisis muy sui generis, muy mío, sobre el tema, pero luego he pensado, pues casi mejor cojo esa entrevista que me ha gustado en el diario El País, y tanto el personaje que es la tal Amia Srinivasan y la entrevista que le hacen me parece que resume bastante bien, toca casi todos los temas, menos justamente el de los juguetes, pero bueno, el tema de los juguetes os puedo hacer un resumen muy rápido del tema, ¿no? El tema de si los juguetes tienen sexo o no, es decir, si hay juguetes, o sea, que haya salido una ley, digamos, que obligan a las jugueterías y a la gente que vende juguetes a no ponerle ningún tipo de género en los juguetes, es decir, que un camioncito pues no se le ponga una foto de un niño jugando con un camión o una foto de una niña jugando con una muñeca, sino que sea como neutro para que los niños y las niñas puedan escoger libremente sus juguetes, como si hasta ahora no hubiera sido una elección libre, ¿no? El tema es que, digamos que con todas esas leyes, en vez de, digamos, ellos creen que hacen un bien, ¿no? Porque creen que hacen algo, digamos, útil y algo que se debería de haber hecho hace mucho tiempo, etcétera, para no sexualizar los juguetes y todo ese tipo de historias, pero en realidad es que lo artificial es hacer esto. O sea, ellos se creen que están otorgando una forma, digamos que había algo natural que se abolió con el machismo imperante, con los señoros y todas estas cosas que ellos siempre creen que ha regido el mundo en su totalidad. Y ellos creen que justamente con ese tipo de historias, digamos, de leyes, pues están devolviendo como algo natural, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Lo natural toda la vida ha sido que las niñas, de forma totalmente natural, tienen tendencia a escoger muñecas y los niños tienen tendencia a escoger pues, armas o de juguete, evidentemente, y camiones y cosas por el estilo. Entonces, el hacer una ley contra esto es precisamente lo artificioso, y lo artificial y lo antinatural, digamos, lo que va en contra de y lo que es justamente una especie de reeducación y una especie de intentar que a la población, pues que decirle que hasta ahora han estado todos equivocados, hemos estado todos equivocados y que ya han llegado esas buenas personas que por fin nos van a reeducar y nos van a decir cómo hay que arreglar este asunto, que es un asunto, por otra parte, muy personal de cada familia y de cada niño y de cada persona. Nadie tendría que regular ni entrar a regular un sentimiento tan íntimo como es escoger un juguete, ¿no? Y entonces, claro, lo artificioso y lo que realmente es artificial y lo que realmente es justamente, pues, no sé si ya le inventaremos un nombre, matriarcado o feminiscado, digamos, ¿no? Porque matriarcado sería una cosa más sana, seguramente. El feminiscazo ese feminiscado, esa era del feminiscado que estamos entrando, pues es justamente lo que es realmente artificial, ¿no? Tan artificial como el patriarcado, si se podría hablar de esta forma, tan... Bueno, en fin, como no hay otro nombre que se haya inventado, habíamos sufrido, entre comillas, porque hay muchas comillas y muchos matices a decir ahí, pero vamos, para dejar las cosas claras, para combatir el patriarcado están montando un feminiscado que sería pues tan perjudicial como lo fue aquel en sus momentos más álgidos que hace mucho tiempo que pasaron, pero bueno, en fin. De hecho, desde que la Iglesia perdió el poder ya no hay efectivamente un patriarcado, que no era realmente un patriarcado, era una teocracia lo que había, pero bueno, en fin. Sí que es verdad que estaba mandada más que nada por hombres, ¿no? Pero bueno, las mujeres también lo consentían, pero en fin. Y no me voy a meter por ahí porque si no vamos a dejar esto
en 2 horas seguramente. Vamos a ir a la entrevista de la Amia Srinivasan esa, porque no tiene desperdicio. Primero hay que señalar quién es este personaje, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer, está claro, está bien. 37 años, muy joven, de la generación por lo tanto ya educada en el feminismo este de segunda ola. Nació en Bahrein, ¿vale? Pero es de padres indios. Padres indios que no fueron como los que de Qatar ni a construir estadios de fútbol ni a limpiar casas, ¿no? Sino que el padre es banquero, ¿vale? Un banquero que ha trabajado pues, en los mejores bancos probablemente porque dicen que es un inversor, que es una persona que estaba pues probablemente un broker o alguna cosa de estas. Y la madre una bailarina clásica, lo cual en la India evidentemente es señal que eres de una casta alta y que has recibido la educación, porque es que evidentemente no veo un parria de la India siendo educado en ballet clásico, ¿no? Y luego te dice también que probablemente pues una familia de la India, de los que metido en política probablemente de parte materna, porque normalmente bailarín clásico es señal de que tienes algún tipo de contacto con la URSS, y el que tenía algún tipo de contacto con la URSS antiguamente en la India era gente que pertenecían al establishment político, porque durante un tiempo la India estuvo bajo la esfera de la URSS, de alguna forma o de otra. No como un país satélite de la URSS exactamente, pero sí muy influenciada por la URSS. Por lo tanto, digamos, estamos hablando ya de que una mamá con influencias comunistoides, un papá totalmente liberal, económico en lo económico y todo, y totalmente anglosajón, 100%, porque la India ya, la alta clase india ya sabe hablar inglés, ya de entrada, y cuando eres broker, pues más que normal. Y luego, evidentemente, me confirma todas mis sospechas la continuación de su currículum, que nos dice que estudia en Nueva York, se traslada a Nueva York con su familia, se traslada a Londres y a Taiwán. Bueno, no puede haber sitios más anglosajones y más americanoides y más de dominio americano y del imperio americano, ¿no? Luego tiene un título la muchacha en Oxford, ¿vale? Uno de los títulos más prestigiosos en filosofía. Luego se pone el pomposo título ella misma de filósofa. Bueno, igual sí, no digo que no. Y bueno, y ahí empieza la entrevista, ¿no? Para que ya hemos situado el personaje, ahora empieza la entrevista. Le preguntan, ¿qué es el feminismo, no? Yo estaba dudando de si haceros un resumen y ahorraros la respuesta entera y todo el tema ese, pero creo que la voy a ir haciendo y la voy a ir cortando lo más rápido posible y voy a intentar ser ágil, ¿no? Ella responde, el feminismo no es una idea, una teoría ni una creencia, ¿vale? Algunos piensan que es la creencia de que los hombres y las mujeres deberían ser iguales, ¿vale? Ahí empezamos bien, más o menos, porque está bien, le quita un poco la pátina esa ideológica que siempre ha tenido y tal, que yo siempre también reconozco que pienso que se basa más en una ideología, el feminismo de hoy en día, ¿eh? Y ella pues dice que no, y además está bien la frase de esta capuntilla, ¿no? Pero eso deja abiertas muchas interrogantes. Las mujeres deben ser iguales. ¿Respecto a qué clase de hombres? Pregunta, ¿por qué no existe igualdad entre los hombres? ¿Por qué no existe igualdad entre los hombres? ¿Y qué tipo de igualdad? ¿Material, económica, política, legal? Incluso puede ser que creas que las mujeres deben aspirar a la igualdad con los hombres, pero no quieras luchar por ello. Por eso sostengo que el feminismo debe ser contemplado en primer lugar y sobre todo como una lucha política. Una serie de movimientos que ocurren por todo el mundo en diferentes momentos históricos, con sus altibajos y con diferentes tipos de compromisos. En definitiva, un movimiento que pretende acercar a la realidad una serie de posibilidades aún no imaginadas. Bueno, claro, al principio, pues bueno, está bien porque hace unos matices interesantes, ¿no? Típico de filósofo y típico de gente que piensa, ¿no? O sea, respecto a qué clase de hombres, ¿no? Eso está muy bien, porque claro, mujeres deben ser igual a respecto a qué clase de hombres, porque no hay una sola clase de hombre, evidentemente, ¿no? Hay muchas clases de hombres, están los obreros, los que pertenecen a una élite, están los deportistas, están... En fin, hay mucha clase de hombres distintos, ¿no? ¿Qué tipo de igualdad? Está muy bien la pregunta también. ¿Qué tipo de igualdad deberían aspirar las mujeres? ¿A qué? ¿A cuál? ¿Igualdad sobre qué? ¿Sobre quién? ¿Sobre cómo? ¿No? Está bien, esas son preguntas filosóficas. Material, por ejemplo, propone económica, política, ¿vale? Legal, ¿vale? Yo podría responder alguna de ellas. Legal ya está hecho, por lo menos en Occidente. En lo político también, prácticamente. Yo diría que pocas cosas les quedan por conseguir. En lo económico, pues quizás todavía no del todo, en la medida que la incorporación de la mujer al trabajo es relativamente reciente. En lo material, yo diría que sí. Disfrutan de los mismos beneficios de nuestra sociedad occidental que un hombre. Incluso puede ser que creas que
Dice que las mujeres deben aspirar a la igualdad con los hombres, pero no quieren luchar por ella. Esto no tiene valor. Por eso sostengo que el feminismo debe ser contemplado en primer lugar. Todo eso es una tontería. Lo que me gusta es el final. En definitiva, un movimiento que pretende acercar a la realidad una serie de posibilidades aún no imaginadas. O sea, ahí ya vemos la empanada de siempre, ¿no? De la gente que maneja ideas y idealismos y cosas por el estilo. Aunque ella niega al principio que sea una idea, que sea una paja mental en definitiva, y que está pegado a la realidad, luego dice que todavía hay que acercarla a la realidad, que pretende acercar a la realidad, o sea que todavía no está cerca de la realidad, por lo tanto, una serie de posibilidades aún ni siquiera imaginadas. Bueno, en fin. Por lo tanto, digamos que es una frase, aparte que es una frase bastante hueca y hecha y bastante tonta, pero ya te dice que, bueno, que no tiene ni puta idea y que va en la paja mental, ¿vale? Que es lo que siempre pienso de todo ese tipo de historias, que es muy artificial. Luego le preguntan, el nuevo feminismo ha establecido el consentimiento como criterio fundamental de las relaciones sexuales. Ahí estamos en el sí es sí. En España, además, ha sido el resultado de la llamada ley del solo sí es sí. Y contesta la talamia. Es un asunto de extrema importancia. La permisibilidad legal del sexo en lo que se refiere al consentimiento ha supuesto un gran avance del feminismo, frente al modo histórico en que se planteaban esos supuestos cuando la fuerza era el criterio fundamental en la agresión sexual. Ya sabemos que hay casos en los que la fuerza no se usa, como cuando las víctimas son personas vulnerables o niños, pero que suponen, sin embargo, una violación obvia. En este sentido, avanzar hacia el consentimiento ha supuesto una victoria. Bueno, no hay mucho que decir en esa respuesta, está bastante bien, porque está además construida desde temas legales y temas factuales que son bastante reales todos, y no hay mucho que criticar, digamos. Esta parte pues está bastante bien y de alguna forma bueno, a ver qué he puesto yo en mi nota, bien, al menos es coherente y realista, sí. Es coherente y realista, está bastante bien estructurada la respuesta y no hay mucho que decir. Luego la segunda parte sí que es más durilla, está bastante, trae un poquito más de cola, porque el otro le dice pero, como invitándola a que siga, ¿no? Pero plantea varios problemas, dice ella. En una sala de justicia necesitas tener criterios claros, criterios que resulten operativos y que te permitan tomar decisiones en las que quede clara la distinción entre casos de sexo legal e ilegal. Pero cuando sales de esta sala de justicia en una relación interpersonal real, las cosas son mucho más complicadas. Hay casos en los que uno de los dos solamente no dirá no, no solamente no dirá no, ni se resistirá, sino que incluso dirá sí, pero será un sí producto de ciertas expectativas de comportamiento social que a lo mejor la otra persona ni siquiera comparte. Es algo que puede observarse especialmente en mujeres jóvenes, que han consentido activamente y, sin embargo, no quieren tener esa relación. A veces algunas feministas son culpables de apoyar excesos de regulación. Quieren utilizar la ley o sucedanios de la ley como la normativa en centros universitarios para forzar a las personas a actuar como deberían hacerlo en una situación moral ideal. Por eso en uno de los temas centrales de mi libro versa sobre los límites de la ley a la hora de cambiar esos hábitos culturales y sobre los modos alternativos que tenemos para lograrlo. Bueno, ahí hay un poco de todo, ¿no? O sea, hay cosas que están bastante bien en el sentido de que la primera parte de la respuesta, pues, bueno, te dice que a veces incluso está bien porque a diferencia de las Monteros de la vida que no tienen ni idea y nunca matizan nada y son muy violentas en sus formas de plantear las cosas y demasiado radicales, ella matiza y pone grises, ¿no? O sea, que dice que a veces hay relaciones que se dice que sí, incluso pone, no sé por qué, el ejemplo de las mujeres jóvenes, me llama a ser mujeres sabrá, que dicen que sí, pero en el fondo es que no, pero claro, pero me imagino que ya, pues me imagino que interpreta como una joven, no tiene la suficiente formación ni madurez para poder decir que no cuando hay una relación, que lo hace casi porque hay que ser guay, hay que ser una chica, digamos, para que no le digan luego que es una no sé, una pierna cerrada o una calienta braguetas y cosas por el estilo, me imagino que se refiere a esto, porque si no, no veo a qué se refiere, o no, a mí no se me ocurre otros supuestos. Y bueno, y dice que bueno, que entonces claro, ahí pues para legislar es muy complicado porque ella no ha dicho que no en ningún momento, de hecho incluso dice que sí, pero luego se arrepiente, ¿no? Que yo creo que ahí está planteando, o sea, bueno,
el mayor problema que creo que existe en este tipo de asuntos, que es cuando yo creo que muchos casos, incluso hasta me atrevería a decir que el caso de la manada, empiezan así, ¿no? Empiezan con un consentimiento que luego a mitad de camino uno quiere parar y ya se arrepiente, ve que la ha cagado, digamos, o una, en ese caso, y ya no sabe cómo parar esto y ya se desmadra, se le va de las manos y al final una cosa que a lo mejor te podía llegar a apetecer, luego ves que no te apetecía en el fondo, que lo estabas haciendo por chulilla, por lo que sea, y bueno, y se te va de las manos y acaba en violación, ¿no? Me imagino que usted también se refiere a cosas parecidas a este tipo de casos, ¿no? Claro, evidentemente son difíciles de legislar, tiene razón, y está bien que matice que, por lo tanto, querer llevarlo todo a la ley es complicado porque a veces hay casos muy complicados, hay casos como el de la manada que al final pues se ve claro que ellos iban buscando ese tipo de relaciones, por lo tanto, por lo visto eran gente que ya iba con esa idea y al final pues lo ejecutaron, digamos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ya eran violadores en potencia, de algún modo o de otro, por lo que se está viendo ya al final con el tiempo, por los mensajes que se intercambiaban y tal, o sea, se ve que ya buscaban esa situación y al final la lograron con ella porque se ve que ella, pues al principio parecía que, que al menos cuando iba a pedo, pues accedió. Luego, evidentemente, cuando vio que iba a ser con los 5, etcétera, pues la muchacha seguramente quiso no hacerlo, pero ya la violaron, ¿no? Entonces, de alguna forma o de otra, digamos, que me imagino que está muy bien todos sus matices, porque no todos los casos van a ser como estos, sino que va a haber casos, me imagino, en el futuro y en el presente y tal, en el cual habrá un sí, y luego, pues, en realidad, pues es un sí de estos que no estaba muy elaborado porque era inmaduro, y bueno, y puede darse luego el arrepentimiento, y entonces en ese arrepentimiento puede haber casos en el que, digamos, me imagino que no cabría aplicar la ley de una forma tan dura porque el chico en cuestión, ya me imagino casos más normales, de chico y chica, no de 5, evidentemente. Entonces, claro, me imagino que ahí es mucho más complicado de legislar, porque claro, le ha dicho que sí, el chico tal, y si encima no ha habido ningún tipo de forzamiento, ni ella en ningún momento durante el acto ha dicho que no, pero luego se ha arrepentido porque en el fondo no lo quisiera haber hecho, ya es mucho más complicado cómo legislas de estos, ¿no? Casos. Porque es el típico arrepentimiento post. Entonces, ¿qué haces? Arruinas la vida de un chico porque a ella se le ha ocurrido que ahora en el fondo no, pero sí, pero no. Claro, es que es complicado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, todo no se puede basar en la ley, ahí estamos de acuerdo con ella. No sé si ella está pensando en lo que estoy pensando yo o está pensando en otro tipo de historias, pero bueno, yo creo que se tiene que interpretar así. Ese tema de no utilizar la ley siempre, para todo, en todos los casos, etcétera, y menos para eso, situaciones morales que son tan complicadas de calibrar, ¿no? Luego pone, en determinadas sociedades hay sectores que no entienden el tono excesivamente combativo del feminismo, creen percibir una agresividad que no es necesaria. Bueno, y entonces ella, el objetivo de un movimiento político no siempre consiste en convencer a sus oponentes, no. Puede haber un valor, y de hecho hay un valor, en la idea de expresar o experimentar ciertos tipos de emociones políticas extremas, como modo de movilizar a un grupo de personas. Un ejemplo obvio es el de Malcolm X, Black Power en Estados Unidos, un modo extremo de desconcertar y asustar el pensamiento predominante blanco y masculino. Resultó ser bastante eficaz porque logró que Martin Luther King, un político bastante radical por sí mismo, sobre todo en sus planteamientos económicos, pareciera alguien moderado. Deberíamos pensar del mismo modo en la rabia que usted señala acertadamente como elemento central de los movimientos feministas, por supuesto. Puede resultar desconcertante, pero también puede galvanizar a las personas y, en ocasiones, resultar muy persuasiva. La gente puede acabar respondiendo simplemente por miedo o no hacer lo correcto, o por puro contraste. Puede lograr que algunas exigencias resulten moderadas y sensatas. Y finalmente esa rabia, puede, aunque a veces sea contraproducente, puede ser justamente la emoción que necesitamos sentir. Bueno, ahí ya no me gusta porque primero que es demasiado anglosajón, todos los ejemplos son de Estados Unidos, Black Power, tal, cosas que están muy alejadas, por ejemplo, de España. No tenemos nada parecido ni ningún tipo de ejemplos que nos sirva aquí para el caso español y el caso europeo, te diría de casi todos los países de Europa. Menos quizás Inglaterra, que se parece mucho a Estados Unidos en muchos aspectos, por el modo digamos, clasista que tienen y racial de normalmente clasificar sus propias poblaciones, ¿no? Que es un problema, digamos, anglosajón. También en Alemania tiene ese problema. O sea, es un problema muy alemán y inglés.
para que nos entendamos. En los países latinos normalmente este tipo de problemas no se plantean porque no tenemos una forma ni demasiado clasista y menos racial normalmente de clasificarnos entre nosotros, digamos, ¿no? Entonces, aquí se basa todo más en la economía, en una clasificación económica, básicamente, y no exactamente de clase, sino de economía pura y dura, es decir, ricos, pobres, intermedios y obreros, tal cual. Es otro tipo de sociedad la nuestra. Entonces, sí, porque si eres rico y negro no pasa absolutamente nada aquí en España. No tienes ningún tipo de discriminación, ni ningún tipo de nada, o sea, en absoluto. Y tampoco si es de negro de clase obrera. Entre obreros, todo el mundo, hay una fraternidad bastante obvia aquí en España, entre gente de la misma, digamos, del mismo gremio, porque es un país más medieval, más gremial, y por lo tanto da igual un poco tu color de piel, incluso tu religión. Si perteneces al gremio y eres buen trabajador y sigues más o menos las normas del grupo, no eres rechazado. Entonces, por tu color de piel ni por tu procedencia. Por lo tanto, digamos que es un problema muy de ellos. Entonces a mí no me sirve la respuesta prácticamente en nada. Y luego, pues lo que dice entre líneas, que bueno, que a veces la rabia va bien porque galvaniza y tal y cual, bueno, puedo estar de acuerdo. A veces cuando quieres reivindicar algo, evidentemente que hay que poner un poquito de violencia, un poquito de rabia, porque si no nadie te escucha, ¿no? Que es un poco lo que quiere transmitir. Está bien, bueno, esa parte sí, la otra parte no me sirve para nada. Pasemos. Uno de sus ensayos motivado por la aparición del movimiento de incel, celibato involuntario, foros en la red de hombres rabiosos por ser ignorados sexualmente, por ser ignorados. Plantea un debate provocador. ¿Existe un derecho al sexo? ¿Qué pasa con todas aquellas personas a las que se niega? Bueno, ya está muy documentado, dice ella, por ejemplo, el modo en las que las personas de cierta raza resultan discriminadas. Ya empezamos con cosas americanas. En las aplicaciones para ligar. Sabemos que las mujeres a partir de cierta edad, pero a mí me da raya porque luego las monteros de turno empiezan a utilizar todo eso de una forma torticera y estúpida y intentan aplicar cosas que le dice esta de Oxford, una tía totalmente anglosajona, a pesar de ser de origen india, a las situaciones de aquí de España, ¿no? O de Francia o de Italia. Y luego las monteros de turno pegan un cacao que no saben ni cómo salir de ellos al final, dicen tonterías, la verdad. Sabemos que las mujeres a partir de cierta edad ya no consideran deseables que los hombres de esa misma edad. Para los hombres de esa misma edad. Y no sé qué quiere decir con esto, pues bastante natural, normalmente es así. Bueno, los hombres envejecen mejor que las mujeres en muchos aspectos y es normal que muchas veces ocurra esto. Y luego después hay un tema muy natural también, que es que las mujeres de cierta edad ya no son reproductivas, es decir, ya no se pueden reproducir, por lo tanto, y el hombre pues toda la vida se reproduce. Por lo tanto, digamos, es bastante normal que un hombre pues siga deseando mujeres fértiles, no infértiles. Entonces, claro, ahí está, es un tema bastante natural, bastante animalesco, no tiene mucho, ahí no hay mucho que combatir. Mientras el hombre sea hombre y la mujer sea mujer y no seamos cyborgs, no sé cómo pretenden combatir esto, hacer pastillas, tipo el mundo feliz, no sé, es que no entiendo a qué pretenden hacer. Transformar, hay cosas que no se pueden transformar, igual que a las mujeres siempre les gustará más bien, sobre todo cuando son jóvenes, chicos guapos y no los feos y los gordos, y al revés también igual. O sea, quiero decir, es que hay cosas que no se pueden manipular, ¿no? Son cosas naturales. Pues si yo estoy harto de ver en el programa este del Sobera, del First Date, tú ves mujeres entradas en carne, jóvenes, pero que son, obviamente, no son el ideal de belleza, al menos el ideal de belleza que nos han vendido, como ellas dicen. Y los ves que cuando le presentan a un chico más o menos de sus mismas características, o sea, un hombre pues entrado en carne, aunque sea joven, y que no sea muy guapo físicamente, ya lo rechazan y además lo dicen descaradas. Además, ellos se sienten con el poder de poder decirlo. Ellos no, ellos se me tienen que disimular para quedar bien, pero ellas lo dicen ahí descarado. No, es que no, es que me han dado un tío viejo, gordo, no sé cuánta. Y yo, claro, yo busco no sé qué, ¿sabes? Y ellas... obviamente no es que sea el ideal de belleza tampoco ella, ¿no? Pero ellas, vamos, van con un desparpajo por la vida y con un de esto, con unas exigencias que tela, ¿sabes? En fin. Y son cosas que, bueno, son así, es natural, eso no lo van a poder cambiar nunca, no sé qué pretenden, en fin. Nuestro mercado sexual está organizado por una jerarquía del deseo, bueno, lógico, el deseo totalmente animalesco. Sobre los ejes de raza, ahí estamos otra vez con las americanadas. Raza, género, rasgos de discapacidad, etcétera, que eso sí, bueno, que es natural, en fin. ¿Qué hacemos a ese respecto? En los años 70, pregunta,
En los años 70, algunas feministas experimentaron con soluciones separatistas, como el celibato forzado de las mujeres de su grupo, o la exigencia de que se practicara un lesbianismo político. Vaya chorrada. Pero esos proyectos siempre acaban mal, es normal, porque son artificiales y van totalmente a la contra de lo natural. E ignoran otras realidades. Por eso, no, ignoran la realidad, en mayúscula. Pero por eso me gustaría recalcar dos cosas. La primera, nos corresponde a todos crear una cultura sexual que desestabilice la noción jerárquica actual. O sea, que niegue la realidad, se podría traducir. Y dos, quiero que la gente recuerde esos momentos que la mayoría hemos experimentado alguna vez, donde nos hemos sentido atraídos sexual, romántica o amistosamente hacia alguien que no nos debería atraer de acuerdo con el marco político que nos condiciona. No, no es el marco político que nos condiciona, guapa. Es lo natural. Es decir, yo no tengo culpa de haber nacido con pito. Yo no es un marco político que me hizo nacer con pito. Ni a mi mujer con toto. O sea, quiero decir, es que es así. O sea, yo no lo pedí, ¿me entiendes? O sea, yo salí de esto de mi madre con pito. Y ahí está. Y mi pito me ha hecho que me crezca la barba y una serie de cosas y tal, ¿no? Pues eso no es un marco político. Ni es un marco social. Ni son ideas. Es que es una realidad. Tengo pito. Si no me lo quito, lo voy a tener el resto de mi vida. Porque su cuerpo no es el tipo de cuerpo al que aspiramos, porque su raza no es la que tiene que atraer, otra vez con la raza, una cosa muy americana, anglosajona. Debe atraer porque su entorno social o la clase de la que procede no son las indicadas. Todos hemos tenido esa clase de experiencia. Bueno, claro, evidentemente que todos hemos tenido esa clase de experiencia, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Pero luego los marcos teóricos que ella pone son totalmente estúpidos, porque quieren ir todo el rato en contra de la realidad ahí. O sea, son gente que quiere ir en contra de la realidad, en definitiva. Y por eso van a fracasar siempre y nunca se van a topar con el muro siempre de la realidad. Es que decir, hay cosas que son 2 y 2 son 4, en fin. ¿Se trataría entonces de reeducar nuestro deseo?, le dice el otro. Orwell. Sí, pero no en el sentido de autoimponernos una cierta disciplina. Dice ella. Se trata simplemente de recordar de modo crítico esos sentimientos que tuvimos en algún momento y que luego hemos negado. Es una experiencia que resulta muy familiar para personas queer. Todas ellas han crecido con emociones y sentimientos que la sociedad y la política les decían que no debían tener y que silenciaban. Ese acto de romper el silencio, de rememorar en su plenitud nuestros deseos y finalidades, es algo bueno. Bueno, contra esto tampoco podemos ir demasiado frontalmente, ahí sí que, más o menos tiene cierta lógica. Sí que es verdad que bueno, si alguna vez de joven has sentido un deseo homosexual, ¿no? De alguna forma, seas hombre o mujer, pues sí que es verdad que te lo has reprimido muchas veces porque sabes que se va a topar con una cierta resistencia, ¿no? En amistades, familia, etcétera. Y sí que si no ha ido más allá a lo largo de los años quiere decir que no lo eras, ¿no? O sea, está claro, pero si lo eres, como las personas queer que acaban siendo queer, etcétera, pues sí que es verdad que se topan con una cierta, que tienen que superar unas ciertas, y ahí hay que tener cierta empatía. Bueno, pues sí, claro, evidentemente, y no negarse a sí mismos la realidad, ¿no? Que la mayoría de las personas han experimentado en algún momento de su juventud, sobre todo, pues esas ciertas confusiones sexuales y tal y cual, que son normales, que son totalmente naturales, ¿no? Y que esto nos debe servir para ser empáticos el resto de nuestras vidas. Bueno, pues vale, pues sí, bueno, ¿por qué no? Pero es que una persona sana ya tiene ese tipo de empatía, sin necesidad de ir tan lejos y de rememorar cuando tenías 5 años y le has tocado el pito a tu primo, no sé cómo decirte, bueno, en fin. Pero que son cosas que bueno, que no hay tampoco mucho que decir. Luego, hay una batalla en ciernes entre el feminismo nuevo, eso es interesante, y el tradicional, en torno a las mujeres trans, que confunde a angustia a mucha gente. Responde ella, al igual que ocurrió con la incorporación de la mujer al mercado laboral y con el matrimonio homosexual, las personas trans suponen una amenaza a la vida tradicional o al orden establecido. Alteran el sistema de género, sexualidad e identidad, que forma parte fundamental de una visión tradicional y patriarcal del mundo. Las personas trans se dirigen directamente a una ansiedad que sufrimos muchos. Aunque nos veamos decididamente a nosotros mismos como mujeres u hombres, una ansiedad que sentimos respecto a nuestra relación con el género y el sexo. A veces tenemos sueños sexuales con las personas equivocadas, con los cuerpos equivocados, con los deseos equivocados, y para regresar a la vida política y social predominante necesitamos reprimir todo esto. Por eso mi mensaje para aquellas feministas que oponen resistencia a la gente trans es que deben comenzar a detectar los lazos de continuidad que existen de las personas cis, que se identifican con el género asignado al nacer, y las personas trans, y comenzar a trabajar a partir de sus puntos comunes. Por supuesto que deberían establecerse determinadas normativas concretas, pero creo que ese pánico desatado respecto al asunto
como los cuartos de baños comunes o los bloqueadores de la pubertad para los menores que deciden llevar a cabo la transición, nos alejan de la conversación fundamental que debemos tener entre nosotros. ¿Tan segura estás de ser una mujer? ¿Tan seguro estás de ser un hombre? ¿Y qué significa realmente ese sentimiento? Bueno, ya estamos. Para borrar la tremenda cagada de esa ley, ¿no? Porque es una ley, es una cagada total, pues empiezan con intentar hacerte dudar, ¿no? O sea, y ya, como no saben cómo, digamos, retroceder de esa gran cagada, de esa gran estupidez, de la última parte, digo, sobre todo, del tema de los bloqueadores de la pubertad, que es el gran error del feminismo, queer y trans y todo eso. Claro, entonces ya empiezan a querer como hacer dudar de cosas súper... O sea, vamos a ver, llega un momento que cuando tú tienes 40, 50 años, no dudas de ser un hombre ni una mujer, ya te lo digo yo. O sea, ni de tu masculinidad, ni tu feminidad, ni si eres heterosexual o no. No lo dudas ya. O sea, otra cosa son las fantasías sexuales, que son incluso sanas y tal, y todo ese tipo de historias. Pero en tu día a día no lo dudas, ni en tu generalidad no lo dudas, ¿vale? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que o sea, no me pongas ejemplos estúpidos para poder tapar el sol y la luna, es decir, con el dedo. O sea, no, o sea, es una cagada el bloqueador de la pubertad, es una cagada que al final caerá, y tiene que caer, porque es imposible que un niño de 12, 13, 11 años sepa qué quiere ser, ni qué quiere, si quiere ser transexual, si quiere transformarse y tal y cual. Me da igual la dirección, mujer, niño, o sea, niño, niña, niña, niño. El caso es que, digamos, es una gran estupidez, una gran cagada. O sea, esas cosas tienen que ser cosas de adulto. Cuando pasas los 20 años y si de verdad has luchado con esto toda tu juventud, pues bueno, pues ya llega el momento que decides, quieres ser mujer o quieres ser hombre y quieres transformarte. Pero no puede ser que sea en la pubertad. Lo siento mucho, pero no. O sea, es una gran cagada, y a mí todo eso que me dices de tan seguro estás de ser mujer, tan seguro estás de ser hombre, pues claro, es que, a ver, es que nació con pito o nació con toto, es que es una evidencia, no sé cómo decirte, es que no hay nada que dudar ahí. Y luego el tema de si eres trans, homosexual o lo que sea, pues eso son cosas que se solucionan cuando tienes 20 años. Cuando tienes 40 o 50 ya está solucionado normalmente. Y cuando tienes 11 no lo puedes decidir, por lo tanto, dejaros de cagadas. Ya está. Vamos a ser sensatos, sentido común, no hay que complicar tanto las cosas. ¿Qué hay detrás del debate de las falsas denuncias? ¿Es un problema, un efecto no deseado? Me pregunta. Es difícil hacerse con buenas estadísticas. Ya empezamos, ahí se refugia. Pero en Estados Unidos, ya estamos con Estados Unidos. Que me importa un pito a mí Estados Unidos, estás hablando de España. Por ejemplo, cuando buscas en casos de personas condenadas y luego exoneradas, por ejemplo, con el uso de pruebas de ADN, los hombres negros, ya estamos. Cosas que a mí no me están lejos de mi mundo. Los hombres negros representan una proporción inmensa. De hecho, representan una proporción inmensa en todo tipo de delitos que se demuestran falsos. Quizás a la hora de comunicaciones falsas deberíamos centrarnos más en los fallos generales del sistema. Ya está, o sea, ya se empieza a refugiar en la historia. No, hay denuncias falsas de tías que quieren hacer daño. Y ya está. Ya no esconderlo, ya está. Que luego no son la mayoría, que con esto no quiere decir que debamos dudar de todas las denuncias, etc. Todo eso estamos de acuerdo. Pero no quieras negar la realidad. Estamos otra vez con los artificios. No me nieguen la realidad. Las hay, las habrá, y hay mujeres con mala leche, hay mujeres malas que quieren destruir los hombres que tienen a su lado. Y ya está, y punto. Y no te refugies en tonterías, no. Pero en cualquier caso, yo sí quiero centrarme, dedicar tiempo y tomarme en serio el hecho de que una falsa acusación de violación es algo terrible. Pues claro, pero espérate, porque los matices que hace son terribles también. No podemos ignorarlo. Vale, hasta ahí muy bien. En parte porque compartimos puntos comunes con la experiencia de una mujer violada, que consiste sobre todo en el hecho de que no te crean, o sea que ya victimiza a la mujer, o sea, es decir, o sea, aunque tú detectes que es falso, que ha hecho una falsa denuncia, da igual, hay que compadecerla igualmente y hay que igualmente protegerla y tratarla como una mujer violada, porque ella ha pensado que se ha sentido violada. Entonces, como se ha sentido violada, es como haber sido violada. Eso tienes que entenderlo. Bueno, a ver, tío, entonces, vamos a ver. Yo he creído que me han matado, pero no me han matado. Pero como he creído que me han matado, pues acusarlo igualmente al tío y venga, encarcelarlo porque yo he creído que me iba a matar. Pero luego resulta que en vez de una pistola no, sacó un menchero. Pero me da igual, el susto ya me lo he llevado. Venga, va, hombre, es que... ¿estamos tontos o locos o qué? Aquí los hombres que más sufren esta situación porque la respuesta muy a menudo es que suelen ser hombres negros de clase trabajadora.
Ya estamos con la victimización, la clase trabajadora, persona que jamás ha pertenecido a la clase trabajadora, por cierto, esa tía. Pero bueno, en fin. Pensado con cierta lógica, la crisis de 2008 tiene mucho que ver con el renacer del feminismo. Bueno, ahí es que no me voy a cansar. Ahí es una empanada de esas tontas que dicen que gracias al 2008 y la crisis las mujeres han resurgido porque en el fondo, en fin, victimización y ejemplos de Estados Unidos. Sin embargo, hay una izquierda tradicional que considera que el debate identitario fragmentado ha acabado arruinando el discurso progresista. A ver, eso es interesante. Más bien al contrario, dice ella. Creo que no tenemos ninguna duda de que el capitalismo se ha apropiado con éxito de la energía radical que supone el feminismo y el movimiento antirracista, ¿no? Bueno, pues no sé. En el propio interés de las empresas está el deshacerse del racismo o el machismo para lograr que funcione de modo más fluido el sistema de la meritocracia. Bueno, eso está bien, eso sí. Es verdad que al deshacerse de ese tipo de clichés y de ese tipo de historias, pues sí que, por ejemplo, una mujer que valga, de verdad, pues puede subir con más facilidad en una empresa que donde ya no hay, o sea, no, vamos a, pero claro, otra vez es un ejemplo muy de Estados Unidos, pero bueno, nos puede valer. Claro, ella se está imaginando la típica mujer negra que sí que vale de verdad para su trabajo y que ahora puede subir pues porque ya no la van a apartar ni por mujer ni por negra, ¿no? Bueno, pues vale. Para lograr que funcione de modo más fluido el sistema de meritocracia, vale, y lograr mejores trabajadores, sí, eso está bien. Otra cosa es el análisis de clase, que siempre queda fuera. Estamos con los análisis de clase, que para España no nos vale mucho, pero bueno. Hablar de la clase trabajadora, de su opresión o de su poder, resulta bastante amenazador para el capital, bueno, siempre lo ha sido. Pero si la vieja izquierda busca simplemente un análisis basado en las relaciones salariales o en la relación entre los propietarios del capital y los que venden su fuerza laboral, nunca acabarás de entender la estabilidad del capitalismo. ¿Por qué? En Estados Unidos no ha tenido nunca... no, ella misma se hace una pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos no ha tenido nunca un movimiento potente de clase trabajadora? Por un racismo que permitió a los propietarios segregar a obreros blancos, negros, latinos y forjó líneas de animosidad entre ellos, Del mismo modo que no se puede pensar en la fortaleza del capital sin tener en cuenta el trabajo no retribuido de las mujeres en el hogar. El análisis completo que prefiere la izquierda tradicional no se puede lograr sin incluir las llamadas políticas identitarias. Bueno. Sí y no, como siempre. En Estados Unidos, en el ejemplo de Estados Unidos, sí, encaja ese discurso. En el ejemplo europeo en general, no. Porque aquí no se ha separado nunca, no se ha habido animosidad entre los trabajadores. Aquí sí el capitalismo al final ha triunfado de alguna forma o de otra, es porque se le ha visto los beneficios que tenía aquí en Europa. Y los obreros, que aquí no tenemos problemas de, repito, raciales a priori, no es por esto que de hecho aquí en Europa sí que ha triunfado, digamos, o sea, el capitalismo, digamos, salvaje como tiene Estados Unidos no ha triunfado, mejor dicho, por lo tanto es que no los incumbe simplemente aquí en Europa, esa parte de esa pregunta no, ya sé que las monteros de la vida que no entienden absolutamente nada lo van a coger al pie de la letra y van a intentar hacer paralelismos con aquí, pero es que no hay paralelismos. Aquí no... Es que aquí en Europa, de hecho, se está viviendo una especie de socialismo capitalista. Es más parecido a China que a Estados Unidos, realmente, lo que está viviendo aquí en Europa. No tiene nada que ver con el capitalismo liberal de Estados Unidos. Nunca lo hemos logrado. Inglaterra es el país que más cerca está de Estados Unidos en ese aspecto. Los demás países, ni Alemania, en ese caso, es que no vivimos esto aquí en Europa. No estamos viviendo ese capitalismo salvaje. Sí que es verdad que lo están intentando, como somos vasallos de ellos, lo están intentando imponer de alguna forma o de otra, pero justamente de ahí está la resistencia, lo tienen muy complicado y por eso nunca lo han conseguido del todo, ¿no? Y ahora pues han metido todas estas tonterías, bueno, o nos hemos metido nosotros mismos todas estas tonterías de las políticas identitarias que aquí no pegan ni con cola y entonces solamente las han podido hacer con las mujeres, de hecho, porque claro, con las demás cosas no pegan y para intentar pues dividir, pero para intentar vivir ellos de un chiringuito nuevo. Es la gran conclusión que siempre llego, porque es que de verdad que no pega aquí, ese tipo de historias, de ahí sí, pero aquí no. Así que una vez más, pues una tía anglosajón, por muchos orígenes indios y tez india que tenga, nos viene a dar lecciones aquí y luego las monteras de la vida y las feministas de la universidad aquí se copian ese tipo de historias y tenemos ese tipo de empanadas que tenemos en la juventud de hoy en día, ¿no? Es la conclusión a la que llego. Bien, pues lo voy a dejar ahí. Y nada, y yo repito, que yo tenga pito no es un sentimiento, es que nací con él.
Vale, esa sería la conclusión un poco divertida que podía dejar sobre ese tema. Bien, invitaros a suscribiros los que no lo habéis hecho todavía, que agradecer los que lo habéis hecho, que hoy somos un puñado más, la verdad. Había estado muy bien ahí porque hemos hecho subir esto como una espuma, cada vez somos más seres pensantes, que eso me gusta. Y nada, si alguno sabe hablar francés, por cierto, que sepáis que he abierto un canal francés, en francés, con mi amigo Bruno. Y aquí, si hay alguno que sabe hablar francés y que le apetece, pues suscribiros también. Se llama L'heure des idées. Ya lo pondré en algún lado para que podáis ir a suscribiros si queréis y así apoyar un poco el nacimiento de este nuevo canal. Franchute, Gabachín. Venga, un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre, hasta la próxima.